La maleta de cartón prensado, con una de sus esquinas reforzada por cinta adhesiva, parecía un ataúd para los pocos sueños que Elena aún conservaba. No era el peso de la ropa lo que la hacía caminar con dificultad por el pasillo de la casa que había habitado durante 10 años, sino el peso del rechazo. Detrás de ella, el eco de los gritos de Ricardo todavía vibraba en las paredes, un estruendo de reproches injustos y palabras afiladas que habían terminado por cortar el último hilo de su paciencia y de su dignidad. Fuera. No quiero volver a ver tu cara de mártir en esta casa. Había rugido él, con el rostro congestionado por una ira que Elena ya no reconocía, o que quizás se había negado a ver durante demasiado tiempo. Elena no lloró. Sus ojos, antes brillantes y llenos de una chispa de esperanza, ahora se sentían como cuencas de ceniza seca. A su lado, agarrados a su falda con nudillos blancos, estaban Mateo, de 7 años, y la pequeña Sofía, de apenas 4. Los niños no entendían por qué su padre, ese hombre que a veces les traía dulces y otras veces los ignoraba, hoy les lanzaba bolsas de plástico con sus pertenencias mientras señalaba la puerta principal. El miedo en sus rostros era una mancha de sombra que Elena juró limpiar algún día, aunque en ese momento no tuviera ni la menor idea de cómo lo haría. El portazo final retumbó en la calle desierta de la urbanización. Eran las 8 de la tarde y el sol empezaba a esconderse tras las colinas, tiñendo el cielo de un color violeta que parecía una herida abierta. Elena se quedó de pie en la acera, sintiendo el frío asfalto bajo sus zapatos desgastados. Tenía en el bolsillo apenas unos billetes arrugados y la llave de un pasado que acababa de ser clausurado. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Mateo con la voz quebrada. Su mirada buscaba una seguridad que Elena sentía que se le escapaba entre los dedos. «Vamos a buscar un lugar mejor, mi amor», respondió ella, forzando una calma que era puro acero por fuera y cristal roto por dentro. «Un lugar donde podamos respirar». Empezaron a caminar sin rumbo fijo. La ciudad, que siempre le había parecido un laberinto familiar, se transformó de repente en un monstruo de luces distantes y sombras alargadas. Cada paso la alejaba de la seguridad, tóxica, pero seguridad al fin, del techo sobre su cabeza, y la empujaba hacia la incertidumbre absoluta. Elena observaba a la gente pasar, parejas que caminaban de la mano, trabajadores regresando a sus hogares, personas que no tenían ni la menor idea de que, a pocos metros de ellos, una mujer y 2 niños estaban perdiendo su mundo. La primera hora de caminata fue impulsada por la adrenalina y el orgullo herido. Pero a medida que la noche caía y la temperatura descendía, la realidad empezó a golpear con su mazo de hierro. Sofía comenzó a quejarse de que le dolían las piernas, y su llanto menudo y constante era como una aguja perforando el corazón de Elena. Se detuvieron en la marquesina de una parada de autobús, un refugio precario contra el viento que empezaba a soplar desde el norte. Elena se sentó en el banco de metal frío y sentó a los niños a su alrededor, envolviéndolos con su propio abrigo. Miró sus manos, estaban temblando. No era solo por el frío, sino por la comprensión de su vulnerabilidad. Había pasado años siendo la sombra de un hombre que nunca la valoró, descuidando sus propios talentos, sus amistades y sus redes de apoyo. Se sentía sola en un océano de cemento. Sin embargo, mientras observaba el perfil de Mateo, que intentaba ser valiente y no llorar, algo cambió en el interior de Elena. La desesperación comenzó a transmutar en una determinación gélida. Ricardo creía que ella regresaría rogando, que no duraría ni una noche a la intemperie. Él esperaba que ella se quebrara. Pero mientras ajustaba la bufanda de Sofía, Elena sintió una chispa de rebeldía. Ya no tenía casa, pero por primera vez en una década, nadie le estaba gritando. El silencio de la calle, aunque aterrador, era más limpio que el aire viciado de su matrimonio. «No vamos a volver», susurró para sí misma, una promesa que quedó flotando en el aire nocturno como un juramento sagrado. «No importa lo que pase, nunca volveremos atrás». Con el alma en vilo y el cuerpo agotado, Elena se levantó de nuevo.
No sabía que esa noche sería el inicio de una odisea que la llevaría a descubrir que su verdadero hogar no estaba hecho de ladrillos, sino de una fuerza que ella aún no sabía que poseía. Pero antes de encontrar la luz, tendría que aprender a caminar a través de la oscuridad más profunda de la ciudad. La noche se cerró sobre ellos como una pesada manta de terciopelo negro, pero sin el calor que una manta debería ofrecer. La ciudad, que de día era un hervidero de comercio y ruidos familiares, se transformó en un desierto de neón y concreto. Elena caminaba con una mano apretando la maleta y la otra sosteniendo con firmeza la pequeña mano de Sofía, mientras Mateo caminaba a su lado, manteniendo un silencio que le desgarraba el alma. El niño, a sus 7 años, parecía haber envejecido una década en apenas un par de horas. Sus ojos escudriñaban las sombras con una mezcla de terror y una madurez forzada que ningún niño debería conocer. El cansancio se volvió una presencia física, un dolor punzante en los riñones y una pesadez en los párpados. Las luces de los escaparates de lujo, con sus maniquíes vestidos con ropas que costaban más de lo que Elena había tenido en su cuenta bancaria en años, parecían burlarse de su miseria. Se detuvieron frente a una panadería cerrada. El aroma residual a levadura y azúcar era una tortura para sus estómagos vacíos. «Mamá, tengo hambre», susurró Sofía. No era un capricho, era una constatación dolorosa. Elena buscó en su bolso. Encontró una bolsa de galletas a medio terminar que había guardado por suerte esa mañana. Se las entregó a los niños, viendo cómo las devoraban con una desesperación que le hizo apretar los dientes para no romper a llorar. Ella no probó bocado, el nudo en su garganta era tan grande que sentía que no podría tragar ni aire. Siguieron avanzando hacia las zonas menos iluminadas, buscando un lugar donde no fueran una diana fácil para la policía o para personas con malas intenciones. Finalmente, llegaron a una pequeña plaza escondida detrás de una vieja iglesia de piedra. Los bancos eran de madera, menos gélidos que el metal, y un gran sauce llorón ofrecía una cortina natural contra el viento. «Aquí descansaremos un poco», dijo Elena, intentando que su voz no temblara. Acomodó la maleta como almohada y extendió las pocas prendas de abrigo que traía sobre los niños. Sofía se quedó dormida casi al instante, vencida por el agotamiento emocional, pero Mateo se quedó mirando el cielo, donde las nubes ocultaban las estrellas. ¿Papá vendrá a buscarnos cuando se le pase el enfado?, preguntó el niño en un susurro. Elena sintió un pinchazo de amargura. Ricardo siempre tenía enfados que terminaban en disculpas vacías y un ciclo que volvía a empezar. Pero esta vez era diferente. Él los había echado como si fueran basura sobrante. «No, Mateo. Esta vez no vamos a esperar a que se le pase nada. Vamos a construir nuestra propia vida. ¿Me ayudas a ser valiente?». Mateo asintió con gravedad y cerró los ojos, acercándose más a su hermana para darle calor. Elena, sin embargo, permaneció despierta, vigilante como una loba que protege su cubil. El miedo era una marea que amenazaba con ahogarla. Pensó en sus padres, ya fallecidos, y en las amigas que había perdido por el aislamiento al que Ricardo la había sometido. No tenía a quién llamar, no tenía a dónde ir. Cerca de la medianoche, el silencio de la plaza fue interrumpido por el sonido de pasos arrastrados sobre la grava. Elena se tensó, agarrando el asa de la maleta como si fuera un arma. Una figura emergió de las sombras del sauce. Era una mujer mayor, envuelta en capas de ropa descolorida, con un carrito de supermercado lleno de bolsas y objetos olvidados. La anciana se detuvo a pocos metros y las miró. Sus ojos, enmarcados por 1000 arrugas, no tenían malicia, sino una comprensión profunda que hizo que Elena bajara la guardia por un instante. «La primera noche es la más dura, hija», dijo la mujer con una voz rasposa pero tranquila. «El suelo es más duro de lo que parece y el aire se vuelve más pesado cuando no tienes una puerta que cerrar». «Solo estamos descansando», respondió Elena defensivamente. La anciana soltó una risa corta, que sonó como hojas secas al viento.
Todos estamos solo descansando hasta que nos damos cuenta de que el mundo sigue girando sin nosotros. Me llamo Clara. No te voy a hacer daño, tengo nietos que ya ni sé dónde están. Toma esto. Clara rebuscó en su carrito y le extendió una manta de lana gruesa, aunque un poco deshilachada, y un termo de plástico. Este de canela. Todavía está tibio. No es mucho, pero mantendrá el frío fuera de tus huesos por un rato. Elena dudó, pero el frío era un enemigo más real que el orgullo. Aceptó el termo y bebió un sorbo. El calor dulce recorrió su pecho, devolviéndole una pizca de humanidad. En ese momento, en medio de la indigencia, Elena comprendió una verdad aterradora y hermosa al mismo tiempo: la ayuda no siempre viene de las manos que esperamos. Y la bondad puede encontrarse en los rincones más oscuros de la ciudad. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Elena en voz baja. Porque yo también tuve un marido que creía que era mi dueño, respondió Clara, acomodándose en el banco de enfrente. Y porque esos niños tienen una madre que todavía tiene luz en los ojos. No dejes que el frío te la apague. Esa noche, bajo el sauce llorón y protegida por la manta de una desconocida, Elena no durmió mucho, pero empezó a trazar un plan. Ya no era la esposa de Ricardo, ahora era una mujer que tenía que sobrevivir. El hambre y el frío ya no eran solo obstáculos, eran los maestros que la obligarían a renacer. El amanecer no trajo el alivio esperado, sino una claridad cruda que desnudaba la precariedad de su situación. Elena se despertó antes de que los primeros rayos del sol tocaran las cúpulas de la iglesia, con el cuerpo entumecido y el sabor amargo del miedo en la boca. Clara, la anciana que les había dado la manta, ya no estaba, se había esfumado con el rocío de la mañana, dejando solo el rastro de su bondad como un sueño lejano. Elena lavó el rostro de sus hijos con el agua fría de una fuente pública, intentando peinar sus cabellos con los dedos para que la pobreza no se les notara demasiado en la piel. Sabía que, para el mundo, una mujer con niños en la calle era alguien a quien compadecer, pero también alguien a quien juzgar. Hoy vamos a buscar un lugar donde vivir, anunció con una seguridad que no sentía, mientras repartía los últimos restos de comida. Pero primero, mamá necesita encontrar un modo de ganar dinero. Caminaron hacia el centro comercial de la ciudad, donde la vida empezaba a bullir. Elena llevaba su título universitario, un diploma en contabilidad que había quedado enterrado bajo años de servidumbre doméstica, guardado en su mente. Pero en sus manos solo tenía la urgencia de quien no tiene para la próxima comida. Entró en cafeterías, tiendas de ropa y oficinas de servicios, intentando ocultar la maleta detrás de un mostrador o pidiendo a Mateo que la vigilara desde afuera. La respuesta fue una letanía de rechazos. Algunos eran educados, envueltos en sonrisas de plástico: no estamos contratando ahora mismo, déjanos tu currículum y te llamaremos. Otros eran brutales, miradas que recorrían su ropa arrugada y los rostros cansados de los niños, detectando el rastro de la desesperación como un depredador huele la sangre. Una dueña de una boutique de lujo incluso la echó antes de que abriera la boca, alegando que asustaba a la clientela. No somos invisibles, mamá, dijo Mateo de repente, mientras descansaban en un parque tras 5 horas de búsqueda infructuosa. Nos ven, pero cierran los ojos. Las palabras de su hijo fueron como un látigo. Elena comprendió que el sistema no estaba diseñado para salvar a quienes caían de golpe, sino para mantenerlos en el fondo. Se sentó en un banco, sintiendo que la fuerza se le escapaba. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un pequeño cartel, escrito a mano y pegado en la ventana de una mercería antigua llamada El Hilo de Oro. El papel estaba amarillento y la caligrafía era elegante pero temblorosa: se busca ayudante con urgencia. Que sepa de cuentas y no le importe ensuciarse las manos. Elena se puso de pie, ajustó su blusa y caminó hacia la tienda. Al entrar, el tintineo de una campana anunció su llegada. El lugar olía a lavanda, polvo y madera antigua. Detrás del mostrador, una mujer de unos 70 años, con gafas de cadena y un moño impecable, contaba botones con una precisión obsesiva.
Buenos días, dijo Elena, tratando de proyectar la voz. Vengo por el anuncio. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran astutos, acostumbrados a medir metros de tela y, al parecer, también el carácter de las personas. Miró a Elena, luego miró a los niños que esperaban junto a la puerta, y finalmente fijó su vista en la maleta de cartón. Soy doña Beatriz, dijo la mujer, sin dejar de contar. La última chica se fue porque decía que este lugar es un mausoleo. El inventario es un caos, los proveedores me engañan con las facturas y mis ojos ya no distinguen un 6 de un 8. ¿Sabes llevar libros? Soy contadora, respondió Elena, con un destello de orgullo. Puedo poner en orden sus cuentas en menos de una semana. Y no me importa limpiar o cargar cajas. Solo necesito una oportunidad. Beatriz dejó de contar botones y se cruzó de brazos. No puedo pagarte mucho al principio. Y no quiero niños corriendo por los pasillos rompiendo las puntillas de encaje. Ellos son muy tranquilos, suplicó Elena. Se quedarán en ese rincón leyendo o dibujando. No notará que están aquí. Por favor, doña Beatriz. Mi marido nos echó de casa ayer. No tengo a dónde ir. El silencio que siguió fue denso. Elena esperaba el enésimo rechazo, la mirada de desprecio por su falta de hogar. Pero Beatriz suspiró y señaló una pequeña habitación al fondo de la tienda, llena de cajas de cartón y telas viejas. Hay un sofá allí y un baño pequeño con agua caliente. Pueden quedarse esta noche si me demuestras que sabes hacer lo que dices. Si mañana los libros no cuadran, te vas. Y si me robas un solo alfiler, llamaré a la policía. Elena sintió que sus pulmones se llenaban de aire por primera vez en 24 horas. No era un palacio, era una mercería polvorienta, pero era un techo. Esa tarde, mientras los niños jugaban a los exploradores entre rollos de seda, Elena se sumergió en una montaña de recibos y facturas. Trabajó con una ferocidad maníaca, organizando cada centavo, detectando errores que le habían costado a la anciana una pequeña fortuna. Al caer la noche, Beatriz regresó con 3 sándwiches y un termo de leche. Revisó las hojas que Elena había llenado con su letra clara y profesional. Un pequeño gesto de aprobación curvó sus labios. Parece que eres más que una cara bonita y una maleta triste, comentó la anciana. Mañana seguiremos. Mañana te pagaré tu primer día. Elena se acostó en el sofá viejo, con Sofía y Mateo a sus lados. El lugar era estrecho y olía a naftalina, pero por primera vez en años, no sentía el miedo a que una puerta se abriera y alguien la humillara. Había encontrado una grieta en el muro de la indiferencia. Lo que Elena no sabía era que esa mercería no era solo un trabajo temporal, sino el primer peldaño de una escalera que la llevaría a recuperar algo que Ricardo nunca pudo quitarle, su intelecto y su voluntad de hierro. La mercería El Hilo de Oro se convirtió en el universo de Elena durante las siguientes 2 semanas. Mientras el resto de la ciudad despertaba con el ruido del tráfico, ella despertaba con el aroma a cedro y el suave roce de las sedas. Su vida se había reducido a un espacio de pocos metros cuadrados, pero dentro de ese refugio, su mente estaba expandiéndose de nuevo. Doña Beatriz era una mujer de pocas palabras y un temperamento que oscilaba entre la severidad y una melancolía oculta, pero bajo su tutela, Elena encontró algo más que un sueldo. Encontró una maestra en la resiliencia. Los niños se adaptaron con una rapidez asombrosa. Mateo ayudaba a organizar los hilos por colores, creando degradados perfectos que deleitaban a las costureras del barrio, mientras que la pequeña Sofía pasaba horas sentada en el suelo, fascinada por los botones de nácar que brillaban como pequeñas lunas bajo la luz de las lámparas de gas que aún conservaba la tienda. Sin embargo, el verdadero giro ocurrió un martes lluvioso, cuando doña Beatriz le pidió a Elena que subiera al ático para buscar una caja de encajes antiguos. El ático era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, el polvo bailaba en los pocos rayos de luz que se filtraban por las tejas rotas. Entre maniquíes descascarados y rollos de tela apolillados,
Elena encontró un baúl de madera oscura que no se parecía al resto del inventario. Al abrirlo, no encontró encajes, sino una colección de cuadernos de diseño y una serie de bocetos de vestidos de alta costura que la dejaron sin aliento. Eran dibujos de una elegancia moderna, con estructuras arquitectónicas y un uso del color que denotaba un talento fuera de lo común. Al final del baúl, encontró una serie de registros contables ocultos bajo un falso fondo. Como contadora, su ojo se dirigió inmediatamente a los números. Elena se quedó petrificada. Los registros no pertenecían a la mercería, sino a una antigua sociedad textil que había sido liquidada hacía años bajo circunstancias sospechosas. Al examinar los documentos, Elena descubrió que doña Beatriz no era simplemente una tendera amargada, había sido la propietaria de una de las fábricas de textiles más importantes de la región antes de que un fraude legal, orquestado por un banco y un socio traicionero, le arrebatara todo, dejándole solo esa pequeña mercería como una limosna de su antigua gloria. No deberías hurgar en los fantasmas de los demás, dijo una voz desde la escalera. Elena dio un salto. Doña Beatriz estaba allí, de pie, con la luz de la vela proyectando una sombra alargada sobre las paredes del ático. Sus ojos no mostraban ira, sino una profunda tristeza. Lo siento, doña Beatriz, se disculpó Elena, cerrando el baúl. Solo buscaba los encajes, pero no pude evitar notar los registros. Estos números están mal. La liquidación de su empresa fue un robo, no una quiebra. Aquí hay activos que nunca se declararon y deudas que fueron inventadas. La anciana se acercó lentamente y se sentó en un viejo taburete. Han pasado 20 años, Elena. Los poderosos que lo hicieron ya se han olvidado de una vieja como yo. No tuve el dinero para abogados ni la fuerza para luchar sola. Mi marido murió de la pena poco después, y yo me encerré aquí para que el mundo me olvidara también. Elena sintió que una llama se encendía en su pecho. Durante años, ella misma había sido una víctima del silencio y del abuso emocional de Ricardo. Ver a otra mujer, tan capaz y digna como Beatriz, derrotada por la injusticia, fue el catalizador que necesitaba. Usted me dio un techo cuando nadie más lo hizo, dijo Elena, acercándose a la anciana. Yo soy contadora, Beatriz. Sé cómo rastrear el dinero, incluso después de 20 años. Si estos documentos son lo que creo que son, hay propiedades y fondos que todavía le pertenecen legalmente. No necesitamos un ejército de abogados, solo necesitamos la verdad puesta en papel. Beatriz la miró con una mezcla de incredulidad y una chispa de esperanza que no había tenido en décadas. ¿Por qué harías esto por mí? Porque usted me recordó que no soy una sombra, respondió Elena con firmeza. Y porque quiero que mis hijos vean que, aunque nos echen a la calle, nadie puede quitarnos la capacidad de luchar por lo que es justo. Esa noche, mientras los niños dormían, Elena y Beatriz se sentaron a la luz de una pequeña lámpara en la trastienda. Extendieron los libros contables y los viejos bocetos sobre la mesa de corte. Elena empezó a cruzar datos, a investigar nombres y a desenterrar los pecados del pasado. Descubrió que el socio que había traicionado a Beatriz todavía operaba bajo otro nombre en la ciudad, y que muchos de los activos robados seguían en un limbo legal que ella podía explotar. A medida que avanzaba la noche, Elena sintió que su propia identidad se reconstruía. Ya no era la mujer expulsada, la mujer sin hogar. Era una estratega, una profesional, una defensora. Al amanecer, no solo tenía un plan para devolverle a Beatriz lo que era suyo, sino que había descubierto que la mercería no era el final de su camino, sino el cuartel general de su propia revolución. Beatriz, dijo Elena, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño pero brillando de determinación, vamos a recuperar su fábrica. Y cuando lo hagamos, vamos a crear un lugar donde ninguna mujer sea expulsada por no tener nada. La anciana le tomó la mano. Sus dedos, callosos por años de coser, apretaron los de Elena con una fuerza sorprendente. La alianza entre la experiencia herida y la juventud valiente acababa de sellarse.
El destino de Elena estaba a punto de cambiar de una manera que ni ella ni Ricardo, en su arrogancia, podrían haber imaginado jamás. La batalla por la verdad no comenzó en un tribunal, sino en las bibliotecas públicas y en los archivos polvorientos del registro mercantil. Elena, armada con una libreta y la astucia de quien no tiene nada que perder, pasaba las mañanas rastreando empresas fantasma mientras Beatriz cuidaba de los niños en la mercería. Fue una labor de hormiga, cruzar fechas, nombres de testaferros y liquidaciones bancarias que habían sido manipuladas para que el patrimonio de Beatriz pareciera humo. Elena descubrió que el antiguo socio de Beatriz, un hombre llamado Julián Varga, se había convertido en un próspero magnate del sector inmobiliario. Gran parte de su imperio se había construido sobre los cimientos robados de la fábrica textil. Lo más irónico era que Varga gozaba de un prestigio social impecable, mientras la verdadera dueña de su fortuna sobrevivía vendiendo botones y cremalleras en un barrio olvidado. Tenemos pruebas suficientes para iniciar una auditoría forense, declaró Elena una tarde, extendiendo un complejo esquema de transacciones sobre el mostrador de madera. Si logramos que un juez vea estas inconsistencias, la liquidación de hace 20 años podría ser declarada nula. Sin embargo, el destino tiene una forma extraña de entrelazar los hilos. Mientras Elena salía de la oficina de un abogado de oficio que había aceptado revisar el caso, se encontró de frente con la última persona que deseaba ver, Ricardo. Él estaba saliendo de un restaurante de lujo, del brazo de una mujer más joven que lucía un abrigo que Elena reconoció de inmediato. Era el regalo que Ricardo le había prometido a ella por su 10º aniversario y que nunca llegó. Al verla, Ricardo se detuvo, soltó una carcajada burlona y la recorrió con una mirada llena de desprecio. «Pero mira quién es». «La mendiga», dijo él, sin rastro de vergüenza. «Te ves terrible, Elena. ¿Ya te cansaste de dormir en los bancos del parque? Si vienes a pedirme dinero, pierdes el tiempo. Mi abogado ya está tramitando el divorcio por abandono de hogar». Elena sintió que la sangre le hervía, pero no por la rabia ciega de antes, sino por una claridad gélida. Ya no sentía el miedo que la encogía en la cocina de su antigua casa. Se mantuvo erguida, con la barbilla en alto. «No he venido a pedirte nada, Ricardo», respondió con una voz tan firme que el hombre parpadeó, desconcertado. «De hecho, me alegra encontrarte. ¿Me has recordado por qué me fui, o por qué me echaste? Me hiciste un favor. Sin tus gritos, por fin puedo escuchar mis propios pensamientos. Y mis pensamientos son mucho más brillantes que los tuyos. ¿Te has vuelto loca? Estás en la calle con mis hijos», siseó él, acercándose para intimidarla. «Te los voy a quitar por negligencia. No tienes ni donde caer muerta». Elena se acercó a él, invadiendo su espacio personal, algo que nunca se había atrevido a hacer. «Inténtalo. Pero mientras tú pierdes el tiempo en abogados para quitarme a los niños, yo estoy trabajando para devolverle la vida a quienes tú y los de tu clase pisotearon. Disfruta de tu cena, Ricardo. Va a ser de las últimas que puedas pagar con tranquilidad». Dejó a Ricardo plantado en la acera, con la palabra en la boca y una expresión de duda sembrada en su rostro. Esa confrontación, lejos de debilitarla, le dio la energía final. Al regresar a la mercería, no solo traía documentos, sino una determinación feroz. Beatriz la esperaba con una noticia, una antigua empleada de la fábrica, que ahora trabajaba como jefa de almacén en una de las empresas de Varga, había aceptado hablar. La mujer guardaba copias de las órdenes de embarque originales que demostraban que la fábrica nunca estuvo en números rojos, sino que el capital había sido desviado semanas antes de la quiebra. Esa noche, el ambiente en la trastienda de El Hilo de Oro era eléctrico. Elena trabajaba en la estrategia legal mientras Mateo y Sofía dibujaban en el suelo. De repente, Mateo se acercó y le entregó un dibujo. Era una casa grande, pero no como la que habían perdido. Era una casa con muchas ventanas y una puerta abierta de par en par, y en el jardín, había muchas personas sentadas a una mesa. «Es nuestro lugar, mamá», dijo el niño.
donde nadie tiene que irse. Elena abrazó a su hijo, escondiendo sus lágrimas en su cabello. Entendió que su lucha no era solo por el dinero de Beatriz o por su orgullo herido frente a Ricardo. Era por ese lugar que Mateo había dibujado. Un lugar de justicia. Con la ayuda de la antigua empleada y las pruebas contables de Elena, presentaron la demanda formal contra Julián Varga. La noticia corrió como la pólvora en los círculos financieros. Una don nadie y una anciana acabada estaban desafiando a un gigante. Elena sabía que lo peor estaba por venir, presiones, amenazas y el contraataque de un hombre poderoso que se veía acorralado. Pero ella ya no era la mujer que salió de casa con una maleta de cartón. Ahora era la arquitecta de su propia redención. El proceso judicial contra Julián Vargas se convirtió en un espectáculo de David contra Goliat que captó la atención de los medios locales. La mercería, antes un rincón olvidado, ahora estaba rodeada por periodistas y curiosos. Sin embargo, dentro de sus paredes, la tensión era sofocante. Elena apenas dormía, se alimentaba de café y de la adrenalina que le proporcionaba el análisis de cada documento que la defensa de Varga presentaba para intentar desacreditarla. Julián Varga no se quedó de brazos cruzados. Primero, intentó comprar el silencio de Beatriz con una oferta millonaria fuera de los tribunales. La anciana, con la dignidad que solo dan los años de pérdida, rompió el cheque frente al abogado del magnate. Luego, el ataque se volvió personal y se dirigió hacia Elena. Una tarde, mientras Elena caminaba hacia el juzgado, un coche negro de cristales tintados se detuvo a su lado. La ventanilla bajó para revelar el rostro de Ricardo. Pero no era el hombre arrogante de semanas atrás, su mirada traslucía una mezcla de desesperación y codicia. Elena, detén esta locura, dijo él con una voz falsamente suave. He hablado con Varga. Él sabe que tú eres el cerebro detrás de todo esto. Me ha ofrecido una posición en su junta directiva si logro que desistas. Piénsalo, volveremos a estar juntos, tendremos una casa mejor que la anterior, los niños irán a los mejores colegios. No tienes por qué vivir así. Elena lo miró con una mezcla de lástima y repugnancia. Ricardo no solo la había expulsado, sino que ahora intentaba vender su integridad por una migaja del poder de otro hombre. Vete a casa, Ricardo, respondió ella con calma gélida. Lo que tú llamas vivir así es la primera vez que me siento viva de verdad. No solo voy a ganar este caso por Beatriz, sino que voy a demostrarle a mis hijos que su padre es un hombre que se vende, mientras que su madre es una mujer que se construye. El juicio llegó a su fase decisiva. La sala de vistas estaba abarrotada. Elena no podía actuar como abogada, pero se sentaba justo detrás del defensor de Beatriz, susurrándole cada discrepancia numérica, cada mentira que los peritos de Varga intentaban colar como verdad técnica. El momento clave ocurrió cuando Elena solicitó, a través de su abogado, que se presentara el libro de actas de producción de 1995. Un documento que Varga juraba que se había quemado en un incendio accidental. Elena, usando sus habilidades de investigación, había descubierto que el libro no se quemó, sino que estaba oculto en una caja de seguridad a nombre de una empresa fantasma en el extranjero. Gracias a una filtración anónima, posiblemente de alguien que, como ella, había sido pisoteado por Varga en el pasado, la fiscalía logró obtener una copia digitalizada. Cuando los números reales salieron a la luz, el silencio en la sala fue absoluto. Los libros demostraban que Varga había inflado las pérdidas para declarar la quiebra técnica mientras desviaba el capital a cuentas personales. El fraude era masivo, sistemático y, sobre todo, indiscutible. Varga, viendo que su imperio se desmoronaba, perdió los estribos en el estrado. Gritó que Beatriz era una vieja incompetente y que Elena no era más que una muerta de hambre resentida. Sus palabras, cargadas de odio, solo sirvieron para sellar su destino ante el juez. Esa tarde, tras horas de deliberación, el juez dictó una sentencia histórica. No solo se ordenaba la restitución de los bienes robados a Beatriz, sino que se imponían multas que dejarían a Varga en la ruina.
Además, se abría una investigación criminal por fraude y falsedad documental. Al salir del juzgado, la multitud vitoreó. Beatriz, apoyada en el brazo de Elena, lloraba en silencio. Pero Elena no sentía triunfo, sino una paz profunda. Miró a lo lejos y vio a Mateo y Sofía esperándola con la vecina de la mercería. Estaban sanos, estaban orgullosos y, por fin, estaban seguros. «Lo logramos, Elena», susurró Beatriz. «Pero ahora tengo un problema. Soy demasiado vieja para dirigir una fábrica textil de nuevo». Beatriz tomó las manos de Elena y la miró fijamente a los ojos, con una determinación que no admitía discusiones. «La sentencia dice que soy la dueña de la antigua planta y de los fondos recuperados. Pero yo no quiero el dinero para guardarlo en un banco. Quiero que tú seas la directora ejecutiva. Quiero que transformemos esa fábrica en algo que este mundo necesita». Elena se quedó sin palabras. Había pasado de ser una mujer expulsada a la calle a tener ante sí la oportunidad de liderar un imperio. Pero sabía que este no era el final de su viaje, sino el verdadero comienzo. Tenía que tomar una decisión: ¿aceptaría el poder y el dinero, o usaría esa plataforma para algo mucho más grande? La antigua fábrica de textiles, que durante 2 décadas había sido un cascarón de cemento y promesas rotas, bullía ahora con una energía diferente. No era el ruido mecánico de la explotación, sino el sonido de una colmena trabajando con propósito. Elena, vestida con un traje sencillo pero elegante que ella misma había ayudado a diseñar, recorría los pasillos supervisando los últimos detalles antes de la gran inauguración. Bajo la dirección de Elena y con el capital recuperado por Beatriz, la planta no se había reconstruido como una fábrica tradicional. Se había convertido en el refugio de Beatriz, un complejo integral que combinaba un centro de capacitación textil de alta gama con un modelo de negocio social. Pero lo más importante era el ala norte, un refugio seguro y digno para mujeres y niños en situaciones de vulnerabilidad, donde no solo recibían techo, sino también asesoría legal y empleo en la propia fábrica. ¿Estás nerviosa?, preguntó Beatriz, acercándose en su silla de ruedas, ahora con una salud renovada por la alegría de ver su legado transformado. «Más que nerviosa, me siento completa», respondió Elena, tomando la mano de la anciana. «Mira a esas mujeres, Beatriz. Ya no tienen miedo en los ojos. Saben que hoy tienen un lugar al que pertenecen». La ceremonia de apertura fue sobria pero profundamente emotiva. No hubo grandes políticos ni lujos innecesarios. En primera fila estaban las mujeres que habían formado el primer grupo de trabajo, muchas de ellas rescatadas de la misma invisibilidad que Elena había sufrido. En un rincón, Elena divisó a Ricardo. Se veía demacrado, con la ropa mal cuidada y la soberbia evaporada. Había intentado acercarse varias veces para reconciliarse ahora que Elena era una mujer poderosa, pero ella le había puesto límites claros a través de sus abogados. Él ya no tenía poder sobre ella, era solo un fantasma de una vida anterior que ya no le pertenecía. Elena subió al pequeño estrado colocado en el patio central. Mateo y Sofía la miraban desde un costado, con una sonrisa que era su mayor recompensa. «Hace unos meses», comenzó Elena, su voz resonando clara por los altavoces, «yo era una mujer que caminaba por estas calles con una maleta de cartón y el corazón destrozado. Pensé que lo había perdido todo porque me habían quitado las llaves de una casa. Pero hoy comprendo que esa expulsión fue mi liberación». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada los rostros de las personas que la rodeaban. «Aprendí que el hogar no es un edificio, ni un contrato matrimonial, ni el permiso de un hombre. El verdadero lugar de una persona es aquel donde su talento es valorado, donde su voz es escuchada y donde puede tender la mano a otros para que no caigan. Este lugar es para todas las que alguna vez se sintieron invisibles. Aquí, sus nombres importan». Al terminar el discurso, en lugar de un brindis tradicional, Elena cortó una cinta hecha de los mismos hilos de seda que Beatriz guardaba en su mercería. El aplauso fue un estruendo que pareció sacudir los cimientos de la ciudad. Esa noche,
cuando los invitados se marcharon y la fábrica quedó en un silencio pacífico, Elena se sentó en el banco del jardín interior con sus hijos. Mateo apoyó la cabeza en su hombro y Sofía jugaba con una pequeña pieza de tela. Por primera vez en muchos años, Elena no estaba trazando un plan de supervivencia ni revisando cuentas para evitar el desastre. Simplemente respiraba. Había encontrado su verdadero lugar. No era solo la oficina de directora ejecutiva, ni la nueva y acogedora casa que ahora compartía con Beatriz y sus hijos. Su verdadero lugar era la seguridad inquebrantable que sentía dentro de sí misma. Había transformado su dolor en un motor y su pérdida en un refugio para cientos de personas. Elena miró hacia el cielo estrellado. Sabía que el camino por delante tendría retos, pero ya no les temía. Había descubierto que, a veces, la vida tiene que expulsarte de un lugar pequeño para que seas capaz de construir uno infinitamente más grande. Con una sonrisa de paz absoluta, cerró los ojos, sabiendo que, por fin, ella y sus hijos habían llegado a casa. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.